¿Cómo empieza tu etapa como músico? ¿Cuándo fue tu primer guitarra? Para empezar, ¿alguien de tu familia fue músico? No, en mi familia nadie ha sido músico. Mi papá es músico aficionado Mm. y mi primera introducción a la música fue a través del piano, porque mi papá de niño me acuerdo que, bueno, tuvo la posibilidad de comprar un piano vertical, un Wurlitzer. Y como siempre fue músico frustrado, siempre quiso dedicarse a eso, pero no se dedicó a eso. Él es, bueno, todavía me vive, pero ya no ejerce. Se dedicó a dar clases de matemáticas a nivel primaria y secundaria. Estudió en la normal y en la normal superior. Igual mi mamá, los dos lo mismo, entonces ahí se conocieron. Se conocieron ahí. Sí, pero bueno, compró un piano vertical, un Wurlitzer, y me acuerdo que pues tocaba piececitas de Bach, piezas de Jelly Roll Morton también. Y sí, como tú dices, te dejas ir, o sea, no es que tomes la decisión de tocar el piano, pero algo pasa en tu inconsciente de niño que quieres empezar a hacer eso y la influencia del padre también, ¿no? Porque algo pasa también que no sé si te has dado cuenta, todos los hijos de papás terminan siendo el 80% de las veces lo que los papás fueron. Y pues yo creo que algo pasó ahí que me tocó. Entonces yo empecé tocando piano, pero mi papá no tenía tiempo de enseñarme. Entonces me acuerdo que me prestó los libros, los de John Thompson. Ah, claro, De todos John Thompson. empezamos con esos, Todos ¿no? empezamos con El eso, los de los rojito. dibujitos y Sí, los deditos claro. y yo me acuerdo que me pasaba horas haciendo eso y me era muy entretenido. O sea, a veces me era mucho más divertido estar haciendo eso que estar afuera jugando con mis amigos. Siempre fui más eh, ermitaño en ese aspecto, pero por el gusto que me ocasionaba la música. Y ese fue mi inicio, y eso fue como a los 8 años. Y la guitarra la empecé a tocar, yo creo, como consecuencia del gusto por el rock, por un lado, por ser un instrumento tan popular ante las personas de mi edad, por ser también un escape, ya que en ese momento, digo, después mi papá ya me apoyó mucho, pero como todos los músicos de mi generación, creo, tuvimos quizás algún conflicto con nuestros papás en cuanto a que no querían que nos dedicáramos a esto, ¿no? Y yo lo tuve también con el mío, entonces también fue como un escape para poder seguir haciendo música, a pesar de que no podía tocar el piano, porque se me restringió un poquito el piano ahí. Nada más fue una época, ¿eh? Y creo que es, vaya, normal en nuestra generación. Yo he hablado con todos mis compañeros músicos y todos pasaron por lo mismo, De dejarlo ¿no? un ratito, ¿no? Sí, de Sí. que los papás no querían que fueras músico, ¿no? Entonces eso me pasó a mí también. Entonces fue un escaparate, pero también fue, como te digo, la identificación con el rock y que era un instrumento muy popular entre las personas de mi edad. Y la primera guitarra que empecé a tocar era una guitarra que estaba abandonada en casa de mis papás en el cuarto de servicio. Era una guitarra de paracho, o sea, De las tres acústica, de cuerdas de pinos y todo nylon. eso. Sí, o sea, de esas que tenían las cuerdas levantadas y estaban todas pandeadas. Y las primeras canciones que empecé a tocar fueron canciones de los Beatles, de los Beatles. Mi primer canción en la guitarra fue Ticket to Ride. Ok. Esa fue mi primera canción en la guitarra. Lo recuerdo muy bien. Y Eleanor Rigby, esa fue otra. Eh, y de ahí empecé a cada vez meterme más, a escuchar más, a sacar cosas. Con decirte que un día yo estudié en la preparatoria 5 aquí en Cuapa. Y me acuerdo que iba pasando por lo que le llamaban las tumbas, que eran las jardineras que estaban fuera de los salones de música, que era donde cuando no querías entrar a clase matabas el tiempo, por eso le llamaban las tumbas. Entonces, iba caminando por las tumbas y me encontré una hoja con las 5 posiciones de la escala pentatónica, así enfrente de mí, ¿no? Y fue cuando empecé a entender un poquito más sobre los solos de rock. Pues cosas de la vida, ¿no? Oye, ¿y ahí ya Y leías o era inglés, nomenclatura inglesa lo que hacías? pues en el piano aprendí leyendo, ¿no? En el piano aprendí leyendo porque sacaba piececitas de música clásica y cosas así. Nunca tuve un maestro como tal, pero los libros que
estudié estaban como muy diseñados para la autoenseñanza. Pero la guitarra, algo pasa que, sobre todo en el rock, se aprende, no sé si mejor, pero por lo general se aprende mucho de oído, por la naturaleza del instrumento. ¿Está bien o está mal? Híjole, es un debate